Quisiera empezar leyendo el texto y un par de versículos más que nos viene acompañando. Oseas capítulo 6, versículo 3. Lo leemos en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor. Hay un mandamiento, dice: conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Y quisiera además leer un par de textos más que seleccioné puntualmente por lo que ellos hablan de este tema. Romanos capítulo 1, versículo 18. Me alienta mucho ver lo que están viendo mis ojos. Esto es entre paréntesis. Hermana Verónica, esto es tremendo. Hermana, traiga su cuaderno, anote, aproveche lo que se está dando en este lugar. Hermanos, quiero decirle que lo que se está predicando en este lugar está ausente en un 99% de las congregaciones del país. Entonces, de mucho provecho. Traiga su cuaderno, traiga su apunte, anote. Romanos 1, versículo 18. Dice, está hablando el apóstol Pablo, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lucas capítulo 12, versículo 4, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a él temed. Está hablando Jesús y está hablando del Padre. Dice: no teman a los que te matan el cuerpo de un tiro en una esquina por robarte un celular. Teme a Dios, porque después de quitarte la vida, Él puede echarte en el infierno. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Fíjense lo que dice. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hasta ahí los textos. Vamos a extendernos en un par de textos más, pero quería tomar, salvo el Salmo
7, lo demás, mi intención fue buscar textos del Nuevo Testamento para darnos cuenta que la ira de Dios no era algo solamente de la dispensación de la ley. No. Bueno, quisiera hacer una introducción. Hay una noticia que inundó los diarios de todo el mundo en el año 2012. ¿Qué pasó? Esta noticia fue la noticia que sale desde España, algo que ocurrió en España, en una iglesia pequeñita de España, cerca de Zaragoza, donde había un cuadro muy especial, y este cuadro se estaba echando a perder por los años. Entonces, una persona muy voluntariosa decide tratar de arreglarlo. Y bueno, ahora vamos a ver juntos qué pasó. Le leo la historia. ¿Me sigue? Por favor. Un fresco de Jesucristo, que era el orgullo de una parroquia en un pueblito de España, quedó deformado cuando una feligresa se apiadó, entre comillas, del deterioro que habría sufrido con los años y con la humedad. La anciana sorprendió y alarmó a los funcionarios españoles de cultura al intentar, sin autorización, restaurar la imagen. Ecce homo, así se llama la obra de arte. Ecce homo, he aquí el hombre. Así se llama la pintura. Un fresco pintado por Elías García Martínez en el siglo XIX. Era una reliquia. Una reliquia. Te vas a reír mucho de esto. Tenía un lugar de honor en la iglesia del Santuario de Misericordia en la localidad de Borja, cerca de Zaragoza, desde hace más de 100 años. Tenía esta obra. Cecilia Jiménez sintió el deseo de empuñar su brocha al ver la pintura deteriorada por años de exposición a la humedad. Funcionarios de cultura expresaron que ella tenía las mejores intenciones y manifestaron su esperanza de que pueda restaurarse apropiadamente. Se dice que la octogenaria estaba mortificada por el modo en que el fresco se había estropeado con el tiempo y tomó la iniciativa de restaurar ella misma la imagen. El cura lo sabía y todo el mundo que entraba en la iglesia me veía pintando. Nunca lo hice a escondidas, declaró Cecilia Jiménez a la televisión española. El corresponsal de la BBC de Londres fue a España, Christian Fraser, señala que las delicadas pinceladas de Elías García Martínez han quedado enterradas bajo una salpicadura descuidada de pintura. Ya le generó intriga, ¿no? Bueno, le voy a mostrar cómo era la obra de arte. Voy a usar los medios que tenemos. Gracias a Dios podemos usar la tecnología, que en este momento nos está jugando una mala pasada. Bueno, este era el fresco original. Con el paso del tiempo, la humedad y el descuido de la luz solar, ese cuadro quedó deteriorado. Pero fíjense la labor de Cecilia después de usar su mano.
Eso. Tremendo, ¿no? Bueno, Cecilia fue conocida en todo el mundo. Y bueno, esto fue ocasión de que los memes lleguen. Esa cara después derivó en la cara de Messi, de Ronaldo y de todos. Oye, esto nos parece gracioso. Y yo debo reconocer que sí, a mí me causó mucha gracia. Pero imagínense qué hubieran sentido los que vieron por primera vez el cuadro hecho, el original. Y le dicen, este es el cuadro, y así quedó. Pero imagínese usted un poco más, usando un poco más de imaginación. Si el pintor viviera y le trajeran la obra, se muere de nuevo. Estaba muerto, lo revive y se muere de nuevo. Y saben, yo me puse a pensar que hoy en día esto pasa en muchísimas congregaciones del mundo entero. La imagen de Dios, el original, la imagen visible del Dios invisible, Cristo mismo. Dios decidió que esa imagen fuera expresada maravillosamente en la palabra de Dios. Para que nosotros podamos contemplarle y verle hermosamente como Él es en toda su maravillosa majestad. Pero con el paso del tiempo, las congregaciones se fueron alejando y hubo un descuido de la palabra de Dios. Y no solamente que cayó en deterioro la imagen verdadera de Dios que la palabra expresa de cómo es Dios, sino que ahora a la gente se le ocurre poner a personas inexpertas a querer dar una pincelada y expresar sin haber conocido y sin estar preparados quién es Dios. Y los resultados son terroríficos. Está muy claro que tenemos que tener cuidado. Y fíjense, dice, se hizo a la vista de todos. Todo el mundo veía lo que yo estaba haciendo. Y hoy la gente está mirando a un Dios que alguien está representando que no tiene nada que ver con el original. Es una caricatura que da gracia, pero no es la verdadera imagen de Dios. Es una imagen distorsionada. Y como vimos, la distorsión ocurre en querer hacer un Dios desprovisto de ira. Es un Dios que no puede matar una sola mosca. La Biblia no solamente describe que es horrible caer en las manos de un Dios airado, sino que además no solamente dice es horrible caer en las manos de un Dios airado y santo, sino que además dice cómo sufre la persona que cae en la ira de Dios en el lugar de tormento. La Biblia no esconde nada. Lo que escondemos somos nosotros.
Fíjense lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 23. En adelante. Cuenta la historia, esta historia la está contando Jesús, y dice que había un rico y había un hombre que se llamaba Lázaro, que estaba llagado, todo su cuerpo estaba llagado, y era un mendigo que vivía en la puerta de su casa, y Lázaro no le daba nada. Esperaba recibir de las migajas que caían de su mesa. Pero mueren los dos juntamente, y uno va al seno de Abraham y otro va al lugar de tormento. Dice, y él en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces les dijo: te ruego pues, este hombre atormentado ruega. Escuchen lo que ruega. Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos, que le envíes. Está pidiendo por Lázaro para que lo envíe a Lázaro. Te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y fíjense lo que le responde Abraham: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Por qué? Porque él ya tenía la palabra y no la creyó. Él sabía que su familia ya tenía la Biblia y no la creía. Abraham le respondió y le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levantare uno de los muertos. La Biblia no esconde la ira de Dios, no la esconde, porque no es una falla en el carácter de Dios. Es un atributo de Dios, es una parte de su personalidad. Ahora, ¿quiénes son los que van a ir a parar al lugar de tormento y al infierno? ¿Quiénes son? Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice esto: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De ese lugar no se escapa nadie, porque la justicia de Dios no es como la justicia que nosotros vemos en este mundo. Un ladrón cometió un crimen y para que los arresten hay que buscarlo, perseguirlo. Dios tiene todo poder. Y cuando Él determine, todos aquellos que le negaron y todos aquellos que se rebelaron y todos los demonios y todos los principados y potestades van a ser sujetados y arrojados por la eternidad. Entonces a nosotros los cristianos
no nos debería sonrojar la idea de hablar de la ira de Dios. No. ¿Saben quién fue el personaje bíblico que más habló del infierno en toda la Biblia? No fue Moisés, no fue Samuel, no fue David, no fue Elías. El personaje que más habló del infierno y de la ira de Dios fue Jesucristo. Si nosotros buscamos en las concordancias bíblicas, nos vamos a dar cuenta que Dios habla mucho más de la ira, de su ira, que de la misericordia y del amor. Ahora, si nosotros realmente queremos conocer a Dios, debemos ver lo que dice la Biblia, no lo que a nosotros nos parece. ¿Qué dicen las Escrituras? Dios es perfecto y no hay ninguna falla moral en Él. Y porque Él es perfecto y porque no hay ninguna falla moral en Él, debería ser un desperfecto que Dios no tenga ira. ¿Por qué? Imagínese que Dios sea santo, pero que no odie el pecado. Sería una falla. Porque el pecado es la obra deliberada, voluntaria, intencional de quebrantar la ley de Dios, de ofender a Dios. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo te sentirías vos? Yo sé que hay personas que están estudiando leyes y abogacía. ¿Cómo te sentirías vos si vos te vas como abogado a representar a una persona que fue agredida y el juez tiene preferencia por el acusado y tu defendido no puede recibir justicia porque el juez dice, mira, tal vez a vos te molestó, pero a mí me gusta lo que hizo? Sería una falla moral terrible. Así la justicia de Dios no puede hacer la vista gorda contra el pecado y ahí es donde opera la ira de Dios. Arthur Pink, un autor muy conocido, dice, la naturaleza misma de Dios hace del infierno una necesidad real, un requisito eterno, como si fuera el mismo cielo. La ira de Dios, por el carácter de Dios, es un requisito. Pero nosotros tenemos que ver contra qué se manifiesta la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios se muestra? Se muestra contra toda impiedad y contra todo pecado. ¿Sabes? Dios no tiene pecados favoritos. Él odia todo pecado. Nuestra naturaleza caída y nuestra maldad muchas veces nos hace pensar que hay pecados que para nosotros son más tolerables. Entonces yo digo, pero no está tan mal. ¿A la vista de quién? Pero
la Biblia nos enseña que los juicios de Dios sobre todos los hombres siempre van a hacerse con perfecta justicia. Y cuando Dios revele lo oculto de los corazones de todos los hombres, las personas que vayan a ser lanzadas en el lago de fuego y azufre, no van a ir a ese lugar diciendo Dios se equivocó, sino que todos esos van a ir agachando la cabeza y reconociendo, sí, yo me merezco ir a este lugar por toda la eternidad. Ninguno va a decir que recibió un juicio injusto. Ninguno. Pero fíjense que la ira de Dios es algo tan importante que Dios juró en la Biblia por dos cosas solamente. Y el juramento es una declaración solemne. Dios jura a favor de sus hijos y Él dice, juro y jura por su santidad. Salmos 89, versículo 35. Dice, declaró una vez, he jurado por mi santidad. Dios, para darnos alegría y sustento a sus misericordias y para dar certeza a su misericordia, dice, yo juro por mi santidad que voy a darte perdón y misericordia. Pero fíjense que este mismo Dios que jura por su santidad para amenazar a sus enemigos, jura por su ira. Salmos 95, versículo 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Dios jura por su ira porque para Él es algo muy importante. Y ahora, a la luz de la palabra, vemos que Dios no se avergüenza de hablar de la ira, que Dios no se avergüenza de mostrar las consecuencias de lo que van a sufrir las personas que van a caer bajo la ira de Dios. El Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, viene y habla más que nadie de la ira de Dios. Él jura por su ira, asegura que va a juzgar a todos los hombres. Ahora, ¿cómo esto nos aprovecha a nosotros? ¿Para qué nos beneficia estudiar la ira de Dios? Para no distorsionar la imagen de Dios y terminemos haciendo lo de Cecilia Jiménez. ¿Para qué más nos ayuda a estudiar la ira de Dios? Para que nuestros corazones sean advertidos de que Dios odia y aborrece todo pecado. ¿Y para qué más? Para que nuestros corazones tengan temor de Dios. ¿Usted escuchó esa frase? No hay que tener temor de Dios. ¿Usted escuchó esa frase? Yo la escuché. Eso es exactamente contrario a lo que Jesús enseñó. Jesús dijo, teman a Dios. Acuérdense de la imagen. ¿Puedes ponerla un poquito? La distorsionada. Para eso es importante estudiar. Se distorsiona la imagen de Dios y terminamos viendo algo completamente arruinado.
en el año 1741, el 8 de julio del año 1741, en Enfield, Connecticut, el gran Jonathan Edwards predicó el sermón más famoso de la historia. El sermón más famoso de la historia. No hay un sermón que se haya distribuido a lo largo de toda la historia de la cristiandad, que se haya llevado de un lado para otro como este sermón. ¿Y saben cómo se llamó el sermón? Pecadores en manos de un Dios airado. Y después de predicar, cuando él terminó de predicar, la congregación se compungió tanto de corazón que empezaron a llorar a gritos y a pedir perdón a Dios. Porque un predicador valiente se levantó y habló de la ira de Dios. Hasta ese momento, las predicaciones eran livianas. Ven y recibe tu milagro. Pero Jonathan Edwards se enfrenta a la congregación después de haber pasado toda la noche en clamor y sentencia. Y sabe, hay varias consideraciones, 10 puntos que él tocó. ¿Y saben lo que él decía en este sermón? Que Dios puede enviar a todos los pecadores al infierno cuando Él quiera y en cualquier momento. Cuando Él así lo dispone. Y dice, lo único que se interpone entre un pecador que está ofendiendo a Dios y que Dios cumpla su sentencia, ¿saben qué es? Es que la mano invisible de Dios está sosteniendo al pecador. Y cuando Él quiere puede quitar su mano y el pecador puede empezar a recibir su condena para siempre. Jonathan Edwards dice que los pecadores merecen el infierno y la justicia divina está dispuesta a hacerlo, a dar el pago merecido. Y cualquier momento es el momento en el cual Dios puede dictar sentencia. Pero Jonathan Edwards también dice que los pecadores ahora mismo están recibiendo parte de la ira de Dios. Porque aquellos que no aman a Dios, aquellos que se rebelan en contra de Dios, ya están bajo la ira de Dios. Fíjense lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, versículo 3, versículo 33. Cómo la palabra de Dios concuerda con lo que decía este gran predicador. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ahora mismo. No es que estará, ahora la ira de Dios está sobre él. Eso no lo dijo un personaje irrelevante en la Biblia, está diciendo Jesucristo mismo. Los pecadores sufren tormentos hoy a causa de sus pecados. La consecuencia del pecado es una mala conciencia, una separación de Dios, juicios, castigos, enfermedades, tormentos. Pero nada se compara con que estén en el lugar de tormento.
Si no fuera por la misericordia de Dios, todos estaríamos en ese lugar. Pero Jonathan Edwards dice, ¿hasta cuándo vas a vivir? Él dice, hay maneras tan variadas de morir y tan absurdas de morir que cualquier persona puede morir en cualquier momento y nadie sabe cuándo va a terminar su vida. Había un programa en la televisión que cuando yo lo pasaba no podía evitar, pues se llama 1000 maneras de morir, ¿no? Wow. Que nadie sabe cuánto va a vivir y cuándo va a terminar nuestra vida. Y decía, no importa qué hagas para intentar escapar de ese día va a ocurrir. Y no puedes escapar. Y la única manera de escapar de la ira de Dios es tener una relación de pacto con el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es la única forma. Porque Jesucristo es el único que sufrió la ira de Dios por nosotros. Y el Padre desató su ira quebrantándolo por nosotros. Y como todos saben, no se puede inculpar a alguien 2 veces por un mismo juicio. Y si nuestro pecado ha sido juzgado en el cuerpo de Cristo, al entrar en relación con Cristo, somos libres de la ira de Dios. Y esa es la maravillosa noticia del Evangelio. El sustituto, aquel que es santo y sin mancha, que llevó nuestro castigo sobre su cuerpo, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esto trajo un despertar tan grande. Y la gente se ruboriza cuando tienen que hablar de la ira de Dios. Debemos hablar de la ira de Dios. Pero también debemos llamar a los pecadores y decirle, estás colgando, estás en las manos de un Dios airado, pero que Él ya proveyó para que te arrepientas. Estás en Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Nuestra iglesia no desconoce la verdad de Dios y no quiere distorsionar la verdad de Dios y no quiere menguarla y no quiere taparla y no quiere olvidarse de la verdad de Dios. Por eso nosotros nos ajustamos a una confesión de fe en la cual nosotros expresamos lo que creemos conforme a la Escritura. Nosotros adherimos a la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y fíjense lo que dice esa confesión de fe. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien Dios dio todo poder y juicio. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras hayan estado en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
El propósito de Dios al establecer este día, el día de juicio, es la manifestación de la gloria de su misericordia para salvación eterna de sus escogidos y la de su justicia en la condenación eterna de los reprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eternidad de perdición, lejos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para persuadir a todos los hombres que dejen de pecar, como también para ser el mayor consuelo de los piadosos. Así también quiere que los hombres no sepan. Dios dice que Él se guardó en su sola potestad y nadie sabe cuándo será el día. Por ahí anda alguno que dice que sabe cuándo va a ser. Qué manera de decir pavadas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué Dios no dice cuándo va a ser el día? Para que el hombre se desprenda de toda la seguridad carnal y que estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Conclusión: la ira de Dios es maravillosa como Él es maravilloso. Y la única cosa que separa a los pecadores de la condenación eterna, ¿saben quién es? Las manos de ese Dios que está airado contra todo pecado. La mano invisible de Dios. Nadie sabe cuándo será el día de la ira, porque Dios no permitió que los hombres lo sepan. Dios no quiere que nadie sepa cuándo va a ser el día de la ira y del juicio, pero Dios permite que nosotros sepamos cuándo es el día del arrepentimiento. Y el día del arrepentimiento dice que es hoy. No mañana, es hoy. Hoy es el día del arrepentimiento. Y Dios decidió que nosotros sepamos que hoy es el día que tenemos. No tenemos mañana. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: aquellos que se rebelan y no se quieren arrepentir, la palabra de Dios los confronta y le dice: pero tú, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué estás esperando para huir de la ira de Dios? Juan le decía a los fariseos: hipócritas, raza de serpientes, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? ¿Saben lo que les estaba diciendo? Están huyendo mal. Todos debemos huir de la ira de Dios, pero ustedes están huyendo mal. Deben huir hacia el Cordero.
Por eso Juan decía, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Huyan hacia Él, no hay otra opción. Están corriendo mal. Pero podemos hallar refugio de la ira de Dios en aquel que derramó su sangre por nosotros. Fíjese lo que dice Romanos 5:8. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pero ¿saben? La ira de Dios también es un refugio para los cristianos. Escuche esto. Aquellos que están siendo atormentados hoy a causa del Evangelio, aquellos que están siendo perseguidos, calumniados, injuriados, azotados, esos tienen refugio en la ira de Dios. ¿Por qué? Romanos capítulo 12, versículo 19 nos enseña. Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar. ¿A qué dice? La ira de Dios es el refugio de los cristianos, el refugio que los cristianos tienen cuando son perseguidos. Porque fíjense lo que dice, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Te calumnian, te injurian, te azotan, te escupen, se burlan de vos. No te vengues, hermano, dale lugar a la ira de Dios, porque Él dice, yo pagaré, mía es la venganza. La ira de Dios es un consuelo para el cristiano. La imagen no distorsionada nos trae consuelo. Y dice Tesalonicenses, porque es justo que Dios atormente y azote a aquellos que los estuvieron atormentando a ustedes. Dios da retribución en su ira. Porque es justo. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿no? ¿Qué debemos hacer? No debemos caer en el error de Cecilia Jiménez, que distorsionó la imagen de Dios. Y debemos admirarnos de Él. Y debemos tener consuelo en saber que Dios, aún en su ira, guarda protección para sus hijos. Mi pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Qué tan seguro estás de que mañana vas a despertarte? ¿Estás seguro? ¿Estás en Cristo? Podemos poner yo quisiera hacer una pregunta. Pongámonos por favor de pie. ¿Sabías? ¿Sabías de este atributo de Dios? ¿Lo conocías?
¿Sabías de la importancia que tiene? Dios te está llamando. Porque el día de la ira, nadie sabe cuándo es. Pero el día del arrepentimiento es hoy. Yo quisiera, hermanos, que nosotros que estamos en Cristo podamos ir por los perdidos. Porque hay personas que creen que tienen su vida comprada. Y no saben. Y se rebelan en contra de Dios. Y están bajo la ira de Dios. Y nosotros somos el instrumento que Dios dejó aquí en la tierra para que hablemos. Para que escapen por donde deben hacerlo. Imagínense que yo recuerdo que cuando pasó eso de las Torres Gemelas, el atentado, las personas que más murieron no fueron las que murieron por el impacto, sino aquellas que quedaron atrapadas por no saber por dónde salir. Y la gente quiere escapar. Quiere escapar, pensando, si yo me voy el domingo a la iglesia, eso no te va a hacer libre. Eso es lo que le decía Juan. ¿Quién te enseñó a escapar? La única manera de escapar de la ira de Dios es ir a aquel que sufrió la ira de Dios en su propio cuerpo, y eso es Cristo. Cristo. ¿Tienes a Cristo hoy? Ven a Cristo hoy. Porque no sabemos si tenemos un mañana. Ven a Cristo hoy. No necesitas más que entregarle solamente tus pecados. Ven a Cristo hoy. Hoy. Él está dispuesto a perdonar. Él dice, el que a mí viene no le echo fuera. Cierra tus ojos y oremos. Señor, con cuánta frecuencia distorsionamos la imagen de quién eres verdaderamente. Creamos una imagen que causa gracia, que es graciosa, pero no es la verdad. No nos damos cuenta que estamos en las manos de un Dios airado. Y a menos que no aceptemos la salvación propuesta por este Dios, no tenemos asegurada nuestra eternidad. Señor, además sufrimos las consecuencias en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, de las consecuencias del pecado, y no podemos verlo. Y tú dices que estás airado todos los días contra el impío. Señor, remueve nuestra culpa, remueve nuestro pecado, que podamos ser vistos por ti bajo la sombra de Cristo, bajo su sangre. Señor, danos también la posibilidad de entender que en tu ira tú nos vas a dar consuelo y tú vas a dar venganza a aquellos que nos atribulan y nos persiguen. Señor, gracias. Gracias por dejarnos conocerte a ti cada vez más. En el nombre de Jesús.